Bien, el siguiente capítulo es capítulo 2, generalidades sobre instrumentos. Aquí vamos a hablar aspectos generales de los instrumentos sin estudiar las características constructivas. Digo aspectos generales porque eso significa que se cumplen en todos los instrumentos, ¿no? Luego, en otro capítulo, vamos a ver las características constructivas de los instrumentos. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Son conocer las cuplas motoras. Nosotros sabemos que en el capítulo anterior hemos visto los instrumentos analógicos tienen un índice que se mueve. Para que el índice se mueva, debe crearse una cupla motora. Entonces, ¿cómo se producen las cuplas motoras y cuáles son los tipos? ¿No? Pero cuando si hay cuplas motoras, también hay unas cuplas pasivas. Eso es inevitable, ¿no? Queremos estudiar cuáles son y qué efectos producen. Y queremos relacionar todas las cuplas motoras y las cuplas pasivas. Se han de escribir una ecuación general donde aparezcan todas estas cuplas. Eso se llama la ecuación general de cuplas. También vamos a ver el principio de funcionamiento de los instrumentos digitales, ¿no? Un breve vistazo. A propósito, este capítulo se ha incrementado en la última parte algo de material que ya está en internet. Eh, Así que los que tengan material del semestre pasado deben verificar en qué parte se ha tenido una variación. No es mucho, pero existe. Todo lo que ustedes ven se basa mayormente en lo que está en el libro 3 de Marcelo Sobrevila, Mediciones eléctricas. Ustedes pueden verlo ahí. También vamos a utilizar algún material adicional que les voy a decir oportunamente, que creo que ya está en internet, pero de todos modos lo voy a verificar. Bien, en este capítulo también quiero decirles que no hay ejercicios. Se trata de comprender los aspectos teóricos de que se basa este capítulo. Entonces, no esperen ver ejemplos ni ejercicios. Se trata de que ustedes entiendan. Por ahí, Disculpe, ingeniero. diga, diga, señorita. Perdón, va a disculpar que le interrumpa. Quería preguntarle una duda tenía. Por si acaso, ¿hay hay auxiliar del paralelo B? No, aún no, aún no. Todavía eso se ha de definir en la segunda vuelta. Ay, muchas gracias, ingeniero. ¿De qué, Muchas gracias. señorita? No se preocupe. Bueno, vamos a empezar hablando de la clasificación de los instrumentos. ¿Cómo se clasifican los instrumentos? Hay varias formas de clasificar los instrumentos y aquí mostramos una lista. Por la forma como se muestra la cantidad medida. Tenemos los instrumentos analógicos en los cuales la cantidad medida se muestra eh, la posición del índice sobre la escala. Esos son instrumentos analógicos que indican el valor medido por analogía del índice con respecto a la escala. Luego tenemos los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales marcan directamente la cantidad medida. Es un número. Entonces es una forma de clasificar instrumentos analógicos o instrumentos digitales. Por el principio de funcionamiento, hay, hay varios tipos de instrumentos, ¿no? Que obedecen a diferentes principios de instrumentos. Por ejemplo, ¿no? Que solo para dar una idea de qué estamos hablando, ¿qué pasa si nosotros tenemos un imán?
imán. Este es el polo norte y este es el polo sur. En el entrehierro del imán, ¿no? En este es el entrehierro, se mueve una bobina, una bobina. Este es el eje, este punto representa el eje. Por esta bobina circulan corrientes. Sin analizar el efecto del sentido, hay corrientes. Vamos a suponer que aquí, en este lado, tengo que la corriente está entrando al plano de la pantalla y en este lado está saliendo, es un punto, ¿no? Un punto. Entonces, ustedes saben de los efectos electromagnéticos que se producen cuando por un conductor circula una corriente, estando dentro de un campo magnético. Se producen fuerzas, ¿no? Y como las corrientes aquí son de sentidos contrarios, se producen fuerzas en sentidos opuestos. Así. La misma fuerza, lo que cambia es el sentido. Dos fuerzas iguales a una distancia constantes producen un par o una cupla. Y consiguientemente tengo la aparición de una cupla. Este es un instrumento que se llama de bobina móvil e imán permanente, ¿no? Luego puedo tener un campo magnético, ¿no? Un campo magnético cuya intensidad es H, ¿no? Este campo ha sido creado por una bobina. Si nosotros, imagínense que esta es la bobina, ¿no? Es una bobina en un núcleo de aire. Si nosotros acercamos a esta bobina una lámina de hierro, un material ferromagnético, entonces la lámina se magnetiza. Si se magnetiza, entonces la bobina se mueve, la lámina se mueve. O, ¿no? O puede ser atraída hacia el interior. No estoy hablando de detalles, solamente estoy diciendo el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que esta lámina puede ser atraída o repelida hacia el exterior. ¿Qué instrumento tengo? Es un instrumento de hierro móvil, porque esta lámina se mueve cuando es magnetizada por un campo, por el campo H, se mueve. Entonces es un instrumento de hierro móvil, ¿no? Otro instrumento muy común es el siguiente, ¿no? Ustedes tienen en su casa un medidor de inducción, un medidor que mide la energía. Ese medidor mide la cantidad de energía que mensualmente nosotros consumimos. Pero han visto ustedes un disco. Ese disco se desarrollan interacciones. Si se mueve ese disco es que se crean fuerzas y corrientes. Este es un instrumento de inducción. Y por lo tanto hay varios instrumentos que obedecen a diferentes principios de funcionamiento. Este es de bobina móvil, imán permanente. Este es de hierro móvil. El medidor que mide energía eléctrica en mi casa es un medidor de inducción, ¿no? Entonces se clasifican los instrumentos por el principio de funcionamiento. Bien, ahora por su estructura, ¿no? Puede ser que el instrumento sea apenas una bobina. Es un instrumento simple. Puede ser que tenga dos bobinas. Es un instrumento compuesto. Hay muchos casos, ¿no? que pueden tener más de una bobina. Por la magnitud que mide, los instrumentos pueden medir corriente, se llaman amperímetros. Pueden medir voltaje, se llaman voltímetros. Pueden medir potencia, se llaman batímetros. Y así, según la magnitud que miden, entonces reciben un nombre.
amperímetros, voltímetros, frecuencímetros, medidores de energía, medidores de potencia, así, son varios los parámetros. Ahora, por la naturaleza de la corriente que los acciona, algunos instrumentos funcionan en corriente directa, ¿no? Otros funcionan en corriente alterna. Entonces pueden clasificarlos, decir, instrumentos de corriente alterna, instrumentos de corriente directa. Por el tipo de indicación que suministra. Algunos instrumentos muestran un valor instantáneo. Hemos hablado en el capítulo anterior de los voltímetros. Nos da un valor, el voltaje de la habitación en la cual nosotros estamos, 220. Un valor en un instante dado nos muestra el valor del voltaje, ¿no? Pero hay unos instrumentos acumuladores. El de tipo acumulador, por ejemplo, es un medidor de energía que mide la potencia en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es un mes. Todos sabemos que pagamos la energía eléctrica mensual. Entonces, ¿qué está midiendo? Está midiendo la potencia en un intervalo de tiempo, un mes. Entonces, es un instrumento integrador. Podemos clasificar también por la precisión de las indicaciones. Si yo quiero conocer, por ejemplo, el voltaje de mi casa, que sea 220 o 221, poca diferencia causa. Ya sé que si veo 220 o 221, es un valor esperado. No me interesa saber si es más un voltio o menos un voltio. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es, no necesito mucha precisión en la medición. Eso es un instrumento industrial. Si ustedes están controlando el voltaje que se aplica a un motor, que sea 200, 380 o 300, 381 o 382 o 385, en nada va a afectar. No necesito, está bien el voltaje, está dentro de lo esperado, ¿no? Es un instrumento industrial, pero si yo quiero hacer una medición precisa en el laboratorio, quiero saber cuánto es el voltaje exactamente que se aplica a una carga, ¿no? En ese caso, importa si es 380 o 381, ¿no? En ese caso, tengo un instrumento de laboratorio. Tengo que medir exactamente el voltaje. No exactamente, porque no es posible eso. Certifico eso, ¿no? Los valores verdaderos ya hemos dicho que no se conocen. Pero mientras menos sea el error, tanto nos aproximamos al valor verdadero, así lo hemos dicho. Es un instrumento de laboratorio. Esa es una forma, son las formas como se pueden clasificar los instrumentos. Ahora, como he dicho, los instrumentos tienen diferentes principios de funcionamiento. Hace un momento he hablado del instrumento de bobina móvil e imán permanente. Cada instrumento que obedece a distinto principio de funcionamiento tiene que mostrar un símbolo que lo caracterice. Por ejemplo, ¿ven esta U invertida? Es el imán permanente. En realidad, el imán que yo he dibujado rápidamente, en la práctica viene construido de la siguiente forma. Así. Y aquí está la bobina, ¿no? Entonces, y es el entrehierro. En el entrehierro se mueve la bobina. Y este es el imán permanente. Entonces, el imán permanente se representa con una U invertida. Y la bobina, ya sabemos que la bobina se mueve en el entrehierro, en este espacio. Entonces, representamos con una barra horizontal.
Ese es este símbolo representa el instrumento de bobina móvil e imán permanente, ¿no? Esa figura aparece en la placa de características del instrumento. Ustedes lo pueden ver. Hace un momento he hablado de que hay una lámina que se mueve en el campo de una bobina estacionaria, ¿no? Esta barra vertical representa el hierro móvil, esa lámina de hierro de material ferromagnético. Y ven aquí una bobina. Entonces, dentro de ese campo, del campo creado por bobina, hay, o en las inmediaciones, en fin, se tiene una lámina de hierro dulce. He hablado de un medidor de inducción. El medidor de inducción tiene un disco que se mueve. Si se mueve, hemos dicho que hay una interacción. Entonces, este círculo representa el disco y este punto es el eje. ¿Dónde se produce la interacción que provoca la aparición de un torque que hace que el disco se mueva? Esa distancia a la cual se produce la interacción está representada por esta barra vertical. Las interacciones que se desarrollan en el disco no se producen en el eje, sino a una cierta distancia. Entonces, viendo esos símbolos, podemos decir a qué principio de funcionamiento obedecen los instrumentos. Ahora, los instrumentos, algunos se utilizan en posición horizontal. En ese caso, este es el símbolo. Algunos se utilizan en posición vertical. Este es el símbolo. Y nosotros, antes de utilizar el instrumento, tenemos que ver estos símbolos. Si lo vamos a disponer en posición horizontal o en posición vertical, importa mucho. Ahora, el instrumento está bajo tensión. Si yo agarro un voltímetro, aplico a una toma de mi casa, puedo agarrar el instrumento sin que yo sufra ningún daño, ¿no? Y a pesar que el instrumento está energizado, ¿qué me protege a mí de que yo entre en contacto con el voltaje del circuito? El aislamiento que tiene el instrumento. Ese instrumento, en realidad el instrumento está dentro de una caja de plástico o de algún material de plástico, y ese instrumento nos protege a nosotros de tomar contacto directo con la red del circuito, ¿no? Y esa tensión es si ven un número, significa 2000 voltios. Aquí veo un 2000 voltios. ¿Está bien? Algunos instrumentos funcionan con corriente directa, una barra horizontal. Algunos instrumentos funcionan con corriente alterna, una onda. Algunos instrumentos funcionan con corriente directa y con corriente alterna. Entonces aparecen los dos símbolos. Luego, vamos a ver una letra, que aquí no he escrito. Una letra. Si es una A, es un amperímetro. Si es una letra W, es un batímetro. Si es una I, si es un B, es un voltímetro. Entonces hay una letra que caracteriza también qué parámetro está midiendo. Y también en el capítulo anterior hemos hablado que el fabricante nos da la clase de exactitud, ¿no? Ese es un valor que hemos visto, nos permite conocer el máximo error absoluto del instrumento. Ese valor, la clase de exactitud del instrumento está escrito en letras pequeñas, pero está escrito, ¿no? Dirá, por ejemplo, 0,25, 0,5, 1. Estas cantidades están expresadas en porcentaje. No se escribe el símbolo por ciento, pero se entiende que están en porcentaje, ¿no? Eso significa que el error será más o menos 0,25. El límite, el máximo error que el instrumento puede producir será más o menos 0,25, ¿no? Ese es lo que
esa cantidad nos dice en qué margen estará el error, ¿no es cierto? Y si, como ya hemos dicho, si el error excede sus márgenes, el instrumento, bueno, no debe usarse. Bueno, entonces esos son aspectos que ustedes tienen que verificar el momento de utilizar. No basta agarrar el instrumento y conectar los circuitos, sino necesitamos conocer algunas características de funcionamiento del medidor. Vamos a dar algunas definiciones. Nosotros sabemos, lo hemos dicho en la clase pasada, que nosotros tenemos una escala, una escala. Aquí está 0 y esto es alfa máximo. Todos los instrumentos tienen, de los analógicos, tienen un índice. El índice se mueve siempre de izquierda a derecha, de 0 a la máxima desviación, ¿cierto? En una porción cualquiera, entonces, imagínense que esta es la posición del índice sobre la escala para cuando se ha conectado el circuito. Y esto es el ángulo que gira el instrumento. Y eso es alfa. Es la deflexión. La deflexión, como hemos visto, se puede expresar en divisiones de escala. En divisiones. O algunos autores también pueden expresarlo en grados. ¿No? En grados, ¿no? El instrumento ha girado 60 grados, ¿no? Eso es así, entonces expresamos el ángulo que el instrumento gira. Luego, ¿qué sigue? Bueno, deflexión máxima, es la máxima deflexión, alfa máxima. No se olviden, el instrumento, el índice gira de izquierda a derecha, siempre. Pero no quiere decir que se lea de izquierda a derecha, ¿no? Eso es conveniente aclarar en este momento. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Imagínense ustedes que yo tengo un voltímetro de escala 3. 1, 2, 3. Es la escala, el alcance del instrumento. Entonces, el índice se mueve, como ya hemos dicho, de izquierda a derecha, ¿no? Esto significa que nosotros leemos de izquierda a derecha. Y como muchos instrumentos tienen esa característica, pensamos que todos deben tener esa característica, pero no es así. Hay un instrumento que se llama ómetro, que mide resistencia, que igual su índice se mueve de izquierda a derecha, pero se lee de derecha a izquierda aquí. 0, 1, 100, 10.000, por decir algo. ¿Está bien? 0 ohmios, 1 ohmio, 1.000, 10.000. Este instrumento se lee de derecha a izquierda. ¿Está bien? Eso es importante tener presente. Bueno, ¿qué sigue? Deflexión máxima, ya hemos dicho. Rango. Esto es un aspecto muy importante, ¿no? Rango. Miren ustedes, vamos a citar un ejemplo. Que el rango. Miren ustedes, piensen ustedes que yo tengo este voltímetro. Resulta que entre 1 y 2 hay subdivisiones. Entre 2 y 3 también hay subdivisiones. Pero entre 0 y 1 no hay divisiones, no hay subdivisiones. Entonces, ¿qué es el rango? El rango es la región de la escala donde las lecturas son confiables. Por ejemplo, en este caso, el rango es este. Este es el rango.
En esta región no debe utilizar, si el índice cae en esta región, significa que las lecturas no son confiables. Para que las lecturas sean confiables, tiene que caer en la región R, el rango, ¿no? Y eso se nota fácilmente. No necesariamente es 1 aquí. Puede ser 100, 200, 300, pero hay una región al principio de la escala que no tiene subdivisiones. Es fácil de reconocer, pero sería muy malo que ustedes acepten la medida del instrumento aquí. Si hacen eso, ustedes están cometiendo gravísimos errores, ¿no? Eso es importante recordar en todo momento. Luego, ¿qué tenemos? Precisión. Bueno, ya hemos dicho el error. Mientras más pequeño sea el error, ¿no? Tanto más próximos estamos del valor verdadero, ¿no? Así hemos llamado la precisión. El error, perdón. Ahora, ¿qué es la precisión? Es el inverso del error. Si epsilon es el error, la precisión es 1 sobre epsilon. Entonces, si un instrumento tiene error muy pequeño, tiene una alta precisión, ¿no? Es necesario tener presente esto al redactar un informe, ¿no? No puedo hablar de alta precisión diciendo que el error es pequeño. No puedo decir este instrumento tiene presión alta, tiene error grande, ¿no? Eso es necesario tener en cuenta, ¿no? Sensibilidad. Ahora, aquí tengo una figura. Alfa es la desviación. C es la cantidad medida. Alfa es sus grados, pues divisiones. ¿Qué ángulo el instrumento gira? Y C es la cantidad. Obviamente, la desviación depende de la cantidad medida, ¿no? Mientras mayor sea la cantidad, mayor será la deflexión. Eso es correcto. Pero la dependencia de alfa respecto a la cantidad medida no necesariamente es una recta. Puede ser cualquier ley. Puede ser una parábola, puede ser, en fin, cualquier ley. Eso obedece al principio de funcionamiento. Puede ser una curva, una hipérbola, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es la de sensibilidad? Alfa depende de la cantidad medida. Aquí está. La sensibilidad simplemente para esta cantidad medida es la cantidad de la variación de la deflexión con respecto a la variación de la cantidad medida. Es como tener la pendiente. Constante de lectura, eso hemos hablado ya en la clase pasada, en el capítulo anterior. La constante de lectura es cantidad cantidad en unidades, el alcance del instrumento en unidades de medida, voltios, corriente, amperios, en fin, respecto dividido entre el alcance en deflexión, en divisiones, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Por ejemplo, eso también conviene recordar. Por ejemplo, no sé si he borrado. Este es un voltímetro de 3 voltios, quizá B, voltios. Pero imagínense que solo tiene aquí está bien. Imagínense que solo hay, voy a hacer énfasis con esto, con otro color, con azul. Imagínense que tiene 6 subdivisiones, es azules, ¿no es cierto? Entonces, B máximo es 3 voltios. El alcance del instrumento en divisiones es alfa máximo, 6 divisiones, ¿cierto? Entonces, la constante del instrumento es 3
sobre 6 voltios por división. Esa es la constante del instrumento. Luego, tenemos lo siguiente, constante, bueno, ya hemos hablado de eso. Ahora hablamos de un aspecto muy importante. En el capítulo anterior hemos hablado del error sistemático, ¿no? Pero ahora quiero insistir sobre esto. Si ustedes toman un instrumento, cualquiera sea el principio de funcionamiento, electrónico, analógico, cualquiera, colocan el instrumento, se conectan al circuito, quiero decir, después de algún tiempo notan que el instrumento está caliente. Es que esto significa que en el instrumento se pierde potencia. Eso es la potencia que el instrumento consume. Entonces podemos pensar que podemos representar al instrumento por una resistencia, porque bien saben ustedes, si circula una corriente por una resistencia, produce calor. Entonces yo puedo simbolizar como el consumo propio es inevitable, porque de todos modos el instrumento calienta, entonces puedo simbolizar el instrumento por una resistencia. ¿Está bien? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Aquí hay una figura, por favor, apaguen sus cámaras. Bueno, eh, bueno, ahora hablaremos del instrumento. Bueno, vamos a tomar el caso de un amperímetro, de un voltímetro, instrumentos más simples. Nos vamos a ver lo que hay una bobina, ¿no? O se conecta en serie o se conecta en paralelo, ¿no? Y no importa si es instrumento digital. Ese instrumento digital también puedo simbolizarlo por una resistencia. Entonces yo tengo el siguiente análisis. Tengo un amperímetro. Este es el circuito. Un amperímetro. El amperímetro mide la corriente que la carga solicita, ¿no? Y tengo un voltímetro. Voltímetro, ¿no? El voltímetro mide U. Como he dicho, los instrumentos se pueden representar por una resistencia. Las bobinas se conectan en serie o en paralelo en el circuito, ¿no? Ahora noten ustedes aquí que la corriente que solicita la carga es I, pero la corriente que circula por el voltímetro es IB, no es la misma. En cambio, en el amperímetro, la corriente solicitada por la carga circula por el amperímetro. Entonces, presentamos el instrumento. Voy a utilizar la norma americana solo para distinguir, para hacer énfasis. Una bobina que se conecta en serie, en la norma americana se representa así. Este es el amperímetro. Y vamos a llamar nosotros RA, la resistencia de la bobina que se conecta en serie. Y nosotros vamos a utilizar RA, salvo alguna excepción. Pero por favor, ya no le pongan RX, por ejemplo. Porque si yo veo RA, es una bobina en serie. RX, no. Nosotros tenemos unos símbolos que estamos utilizando y por favor les ruego que mantengan los símbolos para que podamos entendernos. ¿No? A no ser que quieran decirme que RX es una resistencia de una bobina que está conectada en serie, pero eso es hacerme perder el tiempo, ¿no? Bueno, del mismo modo,
tengo el voltímetro y esta es la resistencia del voltímetro, por la cual circula la corriente IB, como ya dije. Ahora, ¿cuánto es el consumo propio? Aquí la corriente es I, ¿no? Esta corriente I está definida por la carga, ¿no? Los motores, los circuitos de alumbrado, en fin, definen I. No define el instrumento. Lo que queremos es medir cuánto de corriente solicita la carga. ¿Cuál es el consumo propio? I cuadrado RA. Esto es U. ¿Está bien? U. ¿Cuál es el consumo propio del voltímetro? U cuadrado RB. ¿No? Inevitable. Existe siempre un consumo propio en los instrumentos. Nosotros aceptamos que hay un consumo propio de los instrumentos, ¿no? Es inevitable, insisto. Pero lo que queremos es que ese consumo propio sea lo más pequeño posible. Porque ya hemos visto, esto, si el consumo propio fuera grande, el error sistemático sería grande y consiguientemente el error instrumental. Para que el error sea pequeño, el consumo propio tiene que ser pequeño. Es decir, estas cantidades nosotros necesitamos que sean pequeñas. Necesito que sean pequeñas. Pero no estoy diciendo que tenga que ser cero, porque no hay instrumento que tenga consumo propio cero. Necesito que sea el consumo propio del amperímetro que sea pequeño. Como I está definido por la carga, para que esta cantidad sea pequeña, RA, la resistencia de la bobina tiene que ser pequeña, ¿no? Y cuando digo pequeño, no quiero decir que tiene que ser cerca de cero. Estoy diciendo pequeño. Puede ser 1 ohmio, 2 ohmios o 0.05 ohmios, ¿no? Pequeño. Quiero decir, eso es importante. Algunos piensan que tiene que ser cero, ¿no? Ya quisiéramos que la resistencia de la bobina del amperímetro sea cero, ya quisiéramos. En ese caso el consumo propio sería cero, pero eso es imposible. Hay consumo propio. Lo mismo. Aquí, U es el voltaje del circuito. El voltaje del circuito debe tener algún valor fijo para alimentar a la carga. U lo define el circuito, lo define la carga. Entonces, pero sin embargo, yo quiero que esta cantidad sea pequeña. Para que esta cantidad sea pequeña, RB tiene que ser grande. Y no estoy diciendo que tiene que ser 1.000.000. No estoy diciendo que tiene que ser 100.000. Tiene que ser grande. Puede ser un voltímetro cuya resistencia interna es 100 ohmios, 200 ohmios, 3.000 ohmios, unos cuantos mega ohmios, ¿no? Lo único que tengo que decir es que sea grande. Entonces, ¿cuán pequeño, cuán grande? Eso lo definen las características del circuito. Si yo estoy midiendo corrientes muy pequeñas, entonces RA tiene que ser muy pequeño, ¿no? Si estoy midiendo voltajes muy pequeños, entonces RB tiene que ser lo más grande posible, porque de otra manera produce error, ¿no? Entonces, esos son aspectos que deben tenerse en cuenta. Entonces, no se olviden, cuando tengamos una bobina, hablando ya en modo general, entonces una bobina de un instrumento en serie tiene que ser pequeña. Si es un instrumento que se conecta en paralelo, la resistencia tiene que ser grande. Bueno, aquí parece simple, pero es que nosotros, yo no siempre ha de ser que yo agarre el voltímetro con mis manos y conecte al circuito. Es una conexión directa. Yo mismo conecto al circuito.
Pero eso está bien en baja tensión, 220 voltios. Pero si yo quiero medir el voltaje de una línea de transmisión de 69.000, si yo quiero meter ese voltímetro a una línea de 69.000, 69.000 es un alto voltaje. Voy a morir yo y el instrumento se va a destrozar. ¿No es cierto? En ese caso no puedo hacer una conexión directa. La conexión del instrumento tiene que ser a través de un dispositivo intermedio que se llama transformador de medida, ¿no? Entonces, estos instrumentos están conectados al secundario de un transformador de medida, ¿no? Y por lo tanto, estudiar las características de operación del instrumento en relación a un transformador de medida es otro aspecto que se facilita si uno recuerda que este instrumento tiene que estar en serie, que este instrumento tiene que ser en paralelo. Así entiende bien el desempeño del transformador de medida, qué es lo que está ocurriendo en el circuito. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos aquí. Bueno, ya hemos dicho, el consumo propio de los instrumentos es inevitable. Mientras más bajo sea el consumo propio, menor será el error instrumental. Aquí decimos una idea del consumo propio, un galvanómetro, un amperímetro. Un galvanómetro puede funcionar como amperímetro, como voltímetro. No necesariamente un galvanómetro mide corriente, puede medir también voltímetro. Un galvanómetro puedo conectarlo como amperímetro. Un galvanómetro puedo conectarlo como un voltímetro. Claro, directamente no. Necesito algo más, pero esa misma bobina nos puede servir para medir corriente y como para medir voltímetro. Pero cuando mida corriente, tiene que presentar una resistencia total pequeña. Y si mide voltaje, tiene que presentar una resistencia grande. Ya hemos dicho eso, ¿no? El consumo propio de un galvanómetro, solo de la bobina estoy diciendo, ¿no? Es de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12 vatios, una cantidad muy pequeña, ¿no? Un instrumento de bobina móvil imán permanente, que es muy común, de 0,3 a 2 vatios. Un instrumento electrodinámico, ¿no? Es de 1 a 2 vatios. Son consumos, con los consumos por los instrumentos son bajos, ¿no? Bueno, si el instrumento se ha utilizado bien, si está en buenas condiciones. Bueno, sobrecarga. Nosotros, por ejemplo, aquí, a ver si todavía tenemos, no, no tenemos. Por ejemplo, yo tengo aquí un voltímetro de alcance 3 voltios. 1, 2, 3 voltios. El alcance del instrumento es 3 voltios, ¿cierto? B máximo es 3 voltios. Pero alguna vez el instrumento, el índice excede el alcance. Aquí, es ahí. Entonces los instrumentos deben tener una capacidad de sobrecarga que no sea destructiva, que no dañe el instrumento. Es hay una cantidad máxima no destructiva, que es mayor al alcance del instrumento, ¿no? Solo eso, ¿cuánto es esa cantidad no destructiva? Tendríamos que recurrir al catálogo del fabricante, ¿no? No hay en la escala una porción que diga hasta aquí se puede llegar. No, no hay eso. Tienen que recurrir al fabricante. Tampoco hay una regla, no puedo decir que será 5% o 10% más del límite del alcance del instrumento. No puedo decir. Hay que recurrir al fabricante.
como no conocemos la información del fabricante, frecuentemente yo uso un instrumento, pero sin saber cuál es su capacidad no destructiva. Entonces, preferible es no exceder el alcance del instrumento. Entonces, bueno, ahora, eso sería el alcance. La cantidad máxima no destructiva se prima entre el alcance, C máximo. Ahora bien, ustedes han estudiado circuitos en régimen transitorio, ¿cierto? Y ustedes saben que cuando un circuito se energiza, no alcanza directamente el régimen permanente. Un circuito pasa previamente por un periodo transitorio. Del mismo modo, un instrumento, si yo quiero medir el voltaje de mi casa, sé que es 220, directamente no me indica 220. Pasa por un periodo transitorio en la que el índice se mueve o imagínense que es 220, esta línea segmentada. Entonces el índice se mueve más de 220, menos de 220 y poco a poco hay una oscilación con amortiguación decreciente, con una oscilación con amortiguamiento, quiero decir, que reduce la oscilación, ¿no? Entonces hay un tiempo de después del instrumento. E inmediatamente el instrumento no indica el valor permanente, no me va a indicar 220. Claro, ese tiempo en el que alcanza la deflexión final, que aquí está alfa P, no es en un instrumento normal. En un instrumento normal, estoy diciendo, ese tiempo será pues menos de un segundo. Y alguien puede decir, entonces el tiempo es muy breve, pero estamos acostumbrados a eso. Conecto el voltímetro y quizá en menos de un segundo el índice ya no se mueve. Pero reconocemos que hay un periodo transitorio. Pero hay instrumentos en los cuales al índice lo podemos mover lentamente. Lo único de lamentable es que no hay esos instrumentos a la vista, no hay en el laboratorio de medidas, ¿no? Son instrumentos especiales que vamos a estudiar también y cuesta trabajo pensar que el instrumento se mueve lentamente, porque si yo conecto un voltímetro en mi casa, prácticamente puedo decir que el instrumento se mueve rápidamente y a los pocos y al segundo ya puedo leer, pero eso no es una regla general, pero bien, ahora escalas de los aparatos de rotación. ¿No? Hemos dicho que hay instrumentos en los que no requiero precisión. No necesito verificar si el voltaje en mi casa es 220 o 221. No interesa. No necesito saber si el voltaje que se aplica al motor es 380 o 383. Esos son los instrumentos industriales. Están en los tableros, son instrumentos de cuadro, ¿no? Entonces, esos instrumentos a veces hay que leerlos a distancia. El instrumento, el tablero a veces está de una longitud alta, tenemos que leer de abajo y por lo tanto el índice tiene que ser de mayor espesor, de modo que pueda leerlo a distancia, ¿no? Es un instrumento industrial, no tiene muchas divisiones, ¿no? Y porque no necesito precisión, pero yo necesito, en el laboratorio necesito medir exactamente, ¿no? Y ya hemos visto que los instrumentos de rotación tienen el error de paralaje. Entonces, para disminuir el error de paralaje, hay un espejo en la escala, ¿no? Entonces, así disminuyo el error de paralaje. Tiene subdivisiones para poder estimar mejor el valor medido. Es un instrumento de laboratorio. El índice es una una aguja muy delgada, porque yo lo voy a ver, lo vamos a leer el instrumento colocándonos a centímetros del instrumento, ¿no? No necesito que sea grueso.
Ahora hay algunos instrumentos que miden corrientes muy pequeñas, muy miliamperios, por decir algo, o microamperios. Y se dan cuenta, el instrumento tiene un peso, tiene una inercia, y la cupla que desarrolla tiene que ser capaz de vencer esa resistencia. Pero si el instrumento mide corrientes muy pequeñas, no puede desarrollar una cupla grande. Y entonces es necesario prescindir del índice, porque el índice, aunque sea delgado, tiene peso de algunos gramos, pero tiene peso. Entonces, en instrumentos de laboratorio, cuando se trata de medir magnitudes muy pequeñas, ya no usamos, y el instrumento ya no tiene índice. En el eje tiene un espejo. Aquí hay un espejo. Entonces, aquí está la escala. Entonces, de acuerdo con la cupla que se desarrolla en la bobina, este espejo gira un cierto ángulo. Y esta es una linterna. Dependiendo el ángulo que gira el espejo, entonces hay un haz que se refleja, un haz de luz que se refleja e incide sobre la escala. Es un instrumento de laboratorio, ¿no? No creo que haya uno en el laboratorio de eléctrica. La mayoría de los instrumentos que hay en el laboratorio son para aplicaciones industriales. Debe haber para laboratorio. Hay para laboratorio, al menos en el laboratorio de máquinas eléctricas había una maleta que es exclusivamente para medición en laboratorio. Bueno, eso es entonces una parte introductoria, y como habíamos dicho, uno de los objetivos es conocer las cuplas. Las cuplas. En los instrumentos analógicos, si el instrumento se mueve, es que hay fuerzas que crean cuplas. Ahora, ¿cuántos tipos de cuplas existen? ¿No? Existen tres tipos de cuplas motoras. Las cuplas motoras se crean expresamente de modo que el índice se mueva. Aquí tengo en ordenadas la cupla motora, CM, y en abscisa el tiempo, ¿no? En todos los casos. Tengo la cupla motora constante. Miren, ¿no? El instrumento ya ha sido conectado. Piensen ustedes en el voltímetro, ¿no? Una vez que ha superado se ha pasado ya del régimen transitorio al régimen permanente, el índice del voltímetro no se mueve. Si el voltaje del circuito es constante, el índice está en una posición fija. Y por lo tanto, la cúpula motora es constante, no varía con el tiempo. Este es el caso de una cúpula motora constante. ¿Está bien? Y ahora, piensen ustedes en lo siguiente, que la mayoría de los instrumentos que ustedes conocen, que conocemos, digo, ¿no? Y que normalmente se ven y que hay en el laboratorio de mediciones, a no ser que haya algo especial, obedecen a este principio. La mayoría de los instrumentos conocidos obedecen a este principio. Cúpula motora constante. Y ahora tenemos aquí cúpulas motoras alternas. Eso corresponde en este caso, el índice no se mueve constantemente. No es una aguja que se mueve constantemente. Es una cúpula motora alterna. La cúpula motora tiene una función sinusoidal, ¿no? Varía sinusoidalmente, quiero decir, ¿no? Muy pocos instrumentos prácticamente han quedado en desuso. Y aquí tengo una cúpula motora unidireccional de corta duración, ¿no? Esto sí, yo personalmente cuando lo he conocido, me parecía raro, ¿no? Porque es un instrumento que está conectado al circuito.
pero la cupla que desarrolla dura un tiempo muy breve, menor a un segundo, un tiempo muy breve. ¿Se dan cuenta? Por eso dice cúpula motora unidireccional de corta duración, muy breve. Entonces ustedes dirán, ¿y cuándo se va a mover la aguja? Si la cupla dura, y no es que he desconectado el instrumento, si la cupla dura un tiempo tan breve, entonces, ¿cuándo se mueve el instrumento? Si la cupla dura menos de un segundo, ¿cuándo se mueve? Esa es la pregunta, ¿no? Es un instrumento, los galvanómetros balísticos, que lamentablemente tampoco hay en la carrera, pero hay literatura al respecto que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, esas son las cuplas motoras que se crean para que el instrumento gire. No todas, independientemente del principio de funcionamiento, todos los instrumentos desarrollan una cupla motora. Pero a las cuplas motoras se oponen las cuplas pasivas. ¿Está bien? Bueno, en primer lugar, la cupla de inercia. La inercia es una propiedad intrínseca de la materia. Todo cuerpo tiene inercia. Sabemos eso, ¿no? Entonces, ustedes saben, yo tengo una aguja, tiene peso. Esta aguja a veces es larga, entonces para evitar un efecto sobre el eje, se añaden contrapesos, unos tornillos ajustables, cuya porción se puede ajustar en fábrica, ¿no? Nosotros no, en la fábrica, pero hay unos tornillos. Luego en el mismo eje hay una bobina. Quizá la bobina tenga un núcleo de hierro, por ejemplo, tiene un marco, la bobina tiene que envolverse en un marco, ¿no? Y todo eso todo eso forma la masa rotante, la suma del peso de la bobina, de la aguja, de los contrapesos y otros elementos que pueden haber, eso tiene una masa total. Y si como el cuerpo gira, todo ese conjunto gira. Por consiguiente, tiene un momento de inercia. ¿No? Ese momento de inercia es contrario a la cupla desarrollada por la bobina. Eso está de acuerdo con la tercera ley de Newton, ¿no? Esa es la cupla de inercia. Y entonces, CI vamos a llamar la cupla de inercia. ¿Qué es J? J es el momento de inercia polar de todas las masas rotantes. ¿Qué es gamma? Es la aceleración angular. ¿Está bien? Aceleración angular. Pero ustedes saben que la aceleración angular gamma es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿No es cierto? Pero también nosotros sabemos que el índice se mueve un cierto ángulo. Es la deflexión. Entonces, como ese es el ángulo que barre el índice, entonces eso es la derivada segunda del ángulo o del espacio angular del instrumento es la aceleración. Nosotros, por esa razón, vamos a preferir escribir CI igual momento de inercia por la aceleración angular, porque alfa es la variable que hemos estado usando desde el principio, la deflexión. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cuándo la cúpula de inercia está presente? Cuando hay aceleración. Eso significa que el índice tiene que estar moviéndose. Y miren ustedes, si volvamos al voltímetro, conecto al voltímetro, a la toma de mi casa, el índice en un momento no se mueve. No se mueve el índice. Está ahí en 220.
¿no? Cuando el instrumento alcanza el régimen permanente, el índice no se mueve. Y por lo tanto no hay cúpula de inercia. La cúpula de inercia entonces está presente cuando el índice se mueve. O dicho de otra forma, en el periodo transitorio. ¿Está bien? Eso es importante tener en cuenta. Cuando está presente esta cúpula. Ahora, yo conecto el instrumento, el voltímetro, piensen, y se mueve un ángulo, ¿no? El instrumento estaba en cero y se mueve, ¿no? Pero el instrumento es un instrumento delicado, una aguja muy delgada, el peso total del sistema móvil puede ser unos cuantos gramos. Es un instrumento delicado, una bobinita muy pequeña de un alambre muy fino, ¿no? Y si conecto al circuito y, y si conectando al circuito, el instrumento literalmente salta, puede ir hacia el extremo final de la escala y se puede dañar el instrumento, ¿no? Porque puede ser un movimiento tan brusco que el instrumento se daña. Entonces es necesario amortiguar la velocidad de rotación del instrumento por razones de protección, para no dañar el instrumento. Entonces, ¿cómo es ese instrumento? ¿Cómo es ese dispositivo de amortiguamiento? Estamos hablando de la cúpula de amortiguamiento. Es el eje, ¿no? Sobre el eje está conectado la aguja, pero sobre el eje también está conectado un pistón. Es un pistón, ¿no? Y ya hemos dicho que todo el sistema móvil tiene unos pocos gramos. Ese pistón se mueve en una cámara de aire. Puede ser de forma toroidal, en fin, o un cilindro. Entonces, cuando el instrumento gira, el pistón se desplaza en la cámara de aire. Y la resistencia que el aire opone, produce una cúpula de amortiguamiento. Esta cúpula es de tipo mecánico y sirve para proteger al instrumento, ¿cierto? Evitar daños en el instrumento. Pero ahora hablaremos de un instrumento que más bien de un amortiguamiento que más bien permite que funcione bien. Eso, vamos a ampliar esta figura. Miren, el medidor de inducción. Hay un disco. Y en la periferia se instala un imán permanente. Así, miren. Este instrumento lo vamos a estudiar con más detalle en otro capítulo. Entonces lo voy a ver al disco de frente. De frente. Entonces el disco yo lo veo, si lo veo de frente, veo un rectángulo. Y este es el eje, ¿no? El instrumento gira, el eje gira con una cierta velocidad, ¿no? Ya hemos dicho que en el disco se desarrollan interacciones que producen una cúpula. Ahora, pero ustedes bien saben, si un cuerpo tiene aceleración positiva, el cuerpo aumenta su velocidad con el tiempo, ¿no? Más tiempo, mayor la velocidad. Lo que yo quiero es que esta velocidad sea proporcional a la potencia que el circuito solicita, ¿no? Yo quiero eso. Eso es importante, ¿no? Y entonces, y así, entonces el número de vueltas significará una cierta cantidad de energía. Es necesario impedir que el disco acelere, ¿no? Porque nos va a dar mayor número de vueltas y vamos a tener aparentemente un mayor consumo de energía, cuando en realidad simplemente que el disco tiene una aceleración positiva. Entonces es necesario impedir que el disco acelere.
Y resulta que en la periferia del medidor del disco se dispone un imán permanente, ¿no? Este imán permanente tiene un polo norte y un polo sur, ¿no? Resulta que las líneas de flujo del polo norte pasan al polo sur. Hay una cierta cantidad de líneas de flujo que pasan de un polo a otro al sur, pero atravesando al disco. Entonces, en esta longitud que está justo debajo de la cara polar del imán permanente, que vamos a llamar A, debido a la interacción, como estos dos, el imán y el disco, están magnéticamente acoplados, se produce una corriente. Y esa corriente está definida por la ley de Lenz. Si el disco está girando en este sentido, en este conductor de longitud A, se crea una fuerza que se opone a la cúpula motora. Es decir, tengo aquí un efecto amortiguador de tipo electromagnético, porque la corriente que se crea es de origen electromagnético. Y aquí no es para proteger el instrumento, sino más bien para que funcione bien, ¿no? Ese es otro tipo de cúpulas. Hay dos tipos de cúpulas amortiguadoras, de origen mecánico y de origen electromagnético. Vamos a escribir la ecuación más adelante, pero puedo decir que la cúpula de amortiguamiento, independientemente del tipo, es directamente proporcional a la velocidad de alfa de t, derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo, es la velocidad. Y A es la constante de amortiguamiento. Es directamente, la cúpula de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. El disco está yendo más rápido, en el caso de este tipo, entonces mayor es el amortiguamiento. ¿No es cierto? Eh, Ahora bien, ¿y cuándo está presente? Cuando hay velocidad. Cuando hay velocidad. Si el índice está moviéndose o el disco está moviéndose, hay cúpula de amortiguamiento. ¿Está bien? Ahora, finalmente, la última cúpula de pasiva, la cúpula de restitución. Bueno, volvemos al voltímetro. He medido el voltaje, desconecto el voltímetro y sabemos nosotros que el índice retorna a cero. Pero ¿cómo es que ha retornado a cero el índice? Para que ocurra un retorno a cero tiene que ocurrir alguna acción. Entonces resulta lo siguiente, ¿no? Que así, nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos lo siguiente. Esto es la escala, 0, alfa, máximo. Entonces el índice aquí es 220 voltios, ¿no? Entonces yo tengo aquí, este es el eje, ¿no? Este es el sentido en el que el índice gira, el eje gira, ¿no? Y entonces, luego que desconecte el voltímetro, esperamos o vemos que el índice retorna a cero. Pero ¿cómo retorna a cero? Es que resulta que el instrumento tiene un resorte en espiral, así, tiene un resorte espiral. Cuando se conecta el instrumento, el resorte espiral se deforma. Y cuando está en esta porción 220, tiene energía potencial acumulada en el resorte. Desconecto el instrumento, esa energía potencial se libera, se transforma en energía cinética y
Y por medio de esto es posible que el índice se mueva a cero, hacia cero, a la posición inicial, ¿no? Es que esa energía potencial se transforma en energía cinética. Así, entonces tengo la curva de restitución. La curva de restitución CD, vamos a llamar, es proporcional a la deflexión. Y D es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad depende del módulo de elasticidad, si es un resorte, ¿no? Si dependerá del espesor, de la longitud del resorte, del módulo de Young, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Esa es la curva de restitución. Necesitamos que el instrumento tenga la curva de restitución. El voltímetro que estoy usando necesita una curva de restitución. Pero el medidor de energía que está en mi casa no necesita una curva de restitución. No tiene que retornar a cero. Solo en los instrumentos como el voltímetro se requiere que tenga curva de restitución. Ahora, ¿cuándo está presente la curva de restitución? Imagínense que el índice está moviéndose de 0 hasta 220. Hay deflexión. Hay curva de restitución. Ahora el índice está en 220. 20 minutos ahí. No se mueve. Pero hay deflexión. Por lo tanto, la curva de restitución está presente en el régimen transitorio y en el régimen permanente. ¿Cierto? Esas son las curvas pasivas. Hay otra que todavía no vamos a decir, pero ustedes deberían pensar en cuál sería, porque cualquier cuerpo que se mueve siempre se encuentra con esto. Bueno, entonces CM es la cúpula motora. Estamos relacionando ahora la cúpula motora con las cúpulas pasivas. Las cúpulas pasivas se oponen a la cúpula motora, ¿no? Entonces la cúpula motora es igual a, sería la ecuación general de cúpulas. Y la cúpula motora es igual a la cúpula de inercia más la cúpula de amortiguamiento más la cúpula de restitución. La ecuación de cúpulas es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución de esta ecuación me dice cómo se mueve el índice. ¿Cómo varía alfa con respecto al tiempo? Nuestro objetivo es estudiar la solución de esta ecuación. Bueno, esa es la ecuación general de cúpulas. Ahora vamos a analizar esta ecuación. Pero para eso vamos a escribir la ecuación de cúpulas. Aquí en la pizarra. Entonces hemos dicho, la ecuación de cúpulas es cúpula motor, cúpula de inercia, cúpula de amortiguamiento, cúpula de restitución. Una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a dividir miembro a miembro entre el momento de inercia polar. ¿No? A, J de alfa dt, alfa. Si yo divido y multiplico por 2, esa expresión no cambia. ¿Está bien? Ahora, a esta cantidad A entre 2J, vamos a llamar la constante de amortiguamiento. Vamos a llamar B. Y a esta cantidad D sobre J, vamos a llamar la pulsación propia, omega 0. De modo entonces que la ecuación de cúpulas queda expresada así.
2 veces B de T omega 0 por alfa. Y esa es la ecuación que vamos a estudiar, ¿no? Es la ecuación que vamos a estudiar, cuya solución nos interesa. No vamos a preocupar mucho de la parte matemática, sino sobre todo de la interpretación de las ecuaciones que se obtienen. Esa es la ecuación de cuplas que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a estudiar, en primer lugar, qué pasa si no hay cuplas. Es decir, todo el segundo miembro igualado a 0. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta el instrumento sin cupla motora? ¿Cómo se comporta el instrumento con cupla motora? ¿Cómo se mueve el instrumento? Vamos a introducir el concepto de grado de amortiguamiento. Si es oscilatorio, ¿no? Si es oscilatorio significa lo siguiente. Eso es importante distinguir, ¿no? Imagínense ustedes que esta es la curva alfa 0, la de flexión final, 220, ¿no? Así. Si el índice se mueve así, tengo una oscilación alrededor del valor final. Este es un movimiento oscilatorio. Es posible que el índice describa este movimiento, pero es posible que el instrumento se mueva así, con la curva negra, unidireccionalmente, hasta alcanzar alfa 0, ¿no? Entonces, el índice se ha de mover según la curva roja, o sea, una oscilación, o unidireccionalmente. ¿Está bien? El instrumento no puede tener ambos tipos de movimiento, rojo y negro. No puede tener, solo uno. ¿Cuál de los movimientos tendrá? Eso depende del grado de amortiguamiento del instrumento, ¿no? Entonces, eso es necesario, es lógico, ¿no? No puede oscilar y a la vez tener un movimiento unidireccional. Y aquí es donde frecuentemente cometen errores, ¿no? Si les digo que el movimiento y que el índice oscila, entonces ustedes me hablarán de esta curva, ¿no? Y si digo que se mueve unidireccionalmente, estarán hablando de la curva de color negro. Nosotros vamos a estudiar eso, ¿no? Este sería, bueno, y no se olviden, la deflexión tiene dos partes. Una parte transitoria, que vamos a llamar alfa t, y una parte permanente. Es decir, tiene dos soluciones. Una que corresponde al régimen transitorio y otra que corresponde al régimen permanente. La suma de los dos me da el régimen completo. Eso vamos a estudiar en la próxima clase.